Buen día, les doy la bienvenida a un nuevo webinar de Fundación ICBC. Gracias por sumarse a esta actividad, tanto a los que lo hacen vía Zoom como por nuestro canal de YouTube. Hoy nos complace tener la oportunidad de analizar un tema de mucha actualidad y futuro, como lo es el RCEP, sus impactos globales y regionales. El Regional Comprehensive Economic Partnership se firmó en noviembre de 2020 y comprende a 15 países de Asia y Oceanía, incluyendo a los países del ASEAN, China, Corea del Sur, Japón, Australia y Nueva Zelanda. Este grupo de países representa el 30% de la producción global y un tercio del PBI mundial. Y cuando el acuerdo entre plenamente en vigencia, será la zona de libre comercio más grande del mundo. Para conocer más sobre este acuerdo, nos acompañan Leonardo Stanley y Mariano Tursi. Vamos a dialogar con ellos acerca de los impactos que este acuerdo puede producir en el comercio internacional y en la geopolítica mundial, y sobre aquello que se puede aprender desde nuestra región y nuestro país. Les cuento un poco de ambos. Leonardo es investigador asociado del Centro de Estudios de Estado y Sociedad, trabaja en temas de economía política global, desarrollo inclusivo y sostenible, arquitectura financiera internacional y el vínculo China-América Latina. Es autor de 2 libros, por un lado, Mercados Emergentes y Globalización Financiera, un estudio comparado de las experiencias de Argentina, Brasil, China, India y Corea del Sur, y por otro lado, la inserción global, la transición energética y el desarrollo sostenible de Latinoamérica. Mariano, por su lado, es socio gerente de GM Consulting, firma de asesoramiento en riesgo político y comunicación, es PhD en estudios internacionales y máster en estudios estratégicos de la Universidad de Johns Hopkins. Es profesor de UCEMA y de la Universidad Austral. Y es autor también de 2 libros, El desorden mundial y cómo los superhéroes explican el mundo. Antes de darle la palabra a ellos, quiero invitar a todos a realizar sus preguntas y comentarios a través del chat, que luego de sus presentaciones se los estaremos transmitiendo a Leonardo y Mariano. Ahora sí, comenzaremos con la intervención de Leonardo, a quien agradezco y escuchamos con atención y mucho interés. Leonardo, adelante. Tenés el micrófono desactivado. A ver, Leonardo, si puedes desmutearte. Reiniciar el audio, perdón. Ahí está. Sí. Adelante. Y compartir pantalla. Voy a compartir con ustedes una pequeña presentación, digamos, de los temas que considero oportunos destacar en esta oportunidad. Más que nada tiene que ver con la construcción económico-institucional, no tanto con lo comercial, ¿no? Que me parece son los aspectos que podemos estar observando desde América Latina desde una visión de largo plazo, ¿no? Bueno, un poco lo comentaba Ezequiel ya, digamos, todo este tema de los miembros, la importancia económica que tiene y geopolítica que vamos a ir desarrollando a lo largo de este tiempo. Un primer punto para destacar es que con la concreción del RCEP se va a compartir reglas comerciales por primera vez entre estos 15 países, ¿no? Es decir, va a haber un conjunto único y simplificado de reglas, lo cual puede llevar un mejor y un mayor aprovechamiento institucional por parte de no solamente las grandes empresas, sino también las pymes que están en este nuevo bloque económico, ¿sí? Bueno, a modo de síntesis puede decirse que el acuerdo consta de 20 capítulos, ¿sí? Con temas comerciales, pero también extracomerciales. Y ya vamos a desarrollar más que nada esto de lo extracomercial, qué significa y qué sendero tomaron, digamos, los países del RCEP en esta materia. ¿Sí? Respecto a lo comercial hay distintas digamos, visiones. Hay algunos que plantean que esto genera o crea comercio. Hay un trabajo del International Institute for el Peterson Institute en Estados Unidos, que destaca China, Japón y Corea como los grandes ganadores, pero también va a beneficiar al resto de los países del Asia, es decir, que va a haber creación de comercio. Y mientras que hay otro trabajo del Centro Global Development Policy Center de Boston University, que plantea que hay
un desvío de comercio fundamentalmente perjudicando a los países del ASEAN, ¿sí? Y los grandes ganadores serían Japón y New Zealand. Es decir, mientras por un lado algunos destacan China que crece con esto, otros plantean que no sería tan así el caso, ¿no? Pero bueno, dejemos de lado digamos, la metodología que está en cada uno de estos trabajos, que no viene ahora el tiempo para desarrollarlo, pero los dos plantean que va a haber crecimiento en el comercio intrarregional, va a haber un fortalecimiento de las cadenas regionales de valor, y lo que se plantea también es que a partir de ahora se va a acelerar el desacople del Asia-Pacífico en términos de crecimiento económico respecto a lo que es Occidente, ¿no? Si recordemos que esta región del mundo viene creciendo a tasas positivas elevadas, en algunos casos cercanas a los 2 dígitos, y esto no va a ser más que acelerar ese proceso, es decir, no solamente lo comercial, sino también va a haber mayor crecimiento de las cadenas regionales de valor, ¿sí? A diferencia de las cadenas que hasta ese momento, es decir, eran más pro-globales, eran cadenas globales de valor, ahora va a haber un entramado tecnológico productivo regional que lo va a hacer, que va a fortalecerse, va a haber mayor transferencia de tecnología entre los países, etcétera, etcétera. Es decir, va a haber, todo esto genera un espacio, mayor integración, un espacio que ya de por sí estaba integrado, y después vamos a seguir hablando un poco de eso. La regla única de origen es uno de los aspectos más importantes, ¿sí? Y tiene una regla única de origen que es bastante liberal en el sentido de que apuesta por un regionalismo abierto, el que el 60% del contenido puede ser extrazona, ¿no? Es decir, se requiere nada más que 40% del contenido de un producto sea producido en la zona. Esto es un gráfico, rápidamente repasa, digamos, la estructura institucional previa en materia de acuerdos preferenciales de comercio que tenía el ASEAN con los países que se suman por fuera del ASEAN, es decir, los 3 grandes de Asia más los 2 de Oceanía, lo cual muestra también la tendencia que hubo en el sudeste asiático hacia el bilateralismo que surge en la década del 90, ¿no? Este spaghetti ball que tanto se mencionaba en materia de, digamos, de economía política internacional, que es otro tema que después me interesaría destacar, ¿no? Es decir, qué tipo de acuerdos se firmaron en esa década, y eso también es una diferencia a resaltar, ¿sí? Es decir, vemos que la mayoría de los países tenían algún tipo de tratado bilateral en materia de inversiones, digamos, conectándolos entre ellos, y otros tratados de libre comercio con capítulos de inversión, pero había un entramado institucional muy denso ya, ¿no? Que hace, digamos, es como el basamento de este acuerdo que hoy se firma o se firma en noviembre, ¿no? Bueno, y acá empezamos a ver un poco lo que yo creo que es interesante para destacar desde el punto de vista de cómo encaramos la estructura institucional de integración en América Latina vis a vis lo que se observa en el sudeste asiático y en esa región del mundo. Primero, el aspecto es la flexibilidad. Es decir, el acuerdo permite tiempos de educación diferenciados según el estadio de desarrollo de cada país. Es decir, no es lo mismo cómo puede afectar la apertura comercial, la apertura del sector de servicios, la apertura o el régimen de inversiones que se tome, o así por decirle, en los distintos capítulos que tiene este acuerdo, en un país como Japón que en Laos o Myanmar o Vietnam, ¿no? Hay grados de desarrollo que al otorgar flexibilidad genera un incentivo para los que están rezagados y sumen ese acuerdo, ¿no? Es decir, eso es muy importante. Este tratamiento diferenciado y la flexibilidad que está dando en el tiempo. Digamos, el objetivo detrás es sumar a todos. Eso es una idea de inclusividad que se está viendo y se ha visto a lo largo, digamos, del desarrollo en esta región del mundo. Eh, digamos, si lo institucional muchas veces viene detrás de un modelo económico que ya está en marcha, ¿no? Que ya
ha orientado flujos de comercio, ya ha generado flujos de inversión, que es la idea que está detrás de lo que en economía se llama el modelo del vuelo de ganso, que tiene que ver con cómo el comercio y la inversión van detrás en Asia digamos, han ido detrás delante, quiero decir, de las instituciones en Asia. ¿Sí? Es decir, el que primero se desarrolla cuando surgen algunas restricciones en el mercado interno, por ejemplo, altos costos laborales, etcétera, empieza a desplazar su industria a otro país que todavía tiene salarios más bajos, etcétera. Japón le pasa a Taiwán, Taiwán después le pasa a Filipinas, etcétera, etcétera, y se va generando un entramado industrial que es el que después, digamos, en forma concomitante va induciendo inversiones, etcétera. Y después vendrían un poco este entramado institucional. Bueno, digamos, todo este punto tiene que ver con las discusiones que a veces se tienen en la región respecto a qué tipo de acuerdo es, si es primera, segunda o tercera generación, ¿no? Entonces están, digamos, los que plantean que no se, digamos, que debemos insertarnos en el mundo porque el mundo hoy está con tal o cual modelo y tenemos que ser de vanguardia y firmar acuerdos donde reconozcamos los derechos de propiedad intelectual tal cual lo plantea, no sé, por ejemplo, el template o el modelo de inversiones que plantea Estados Unidos o la Unión Europea, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esto tiene que ver más que nada con los aspectos extracomerciales que este acuerdo incluye: inversión, servicios, derecho de propiedad intelectual, competencia, compras públicas, etcétera. Y que por ahí en la región los ejemplos más reconocidos de esta tendencia es Chile o Perú, o si se quiere Colombia, ¿no? Y por otro lado, el caso más paradigmático de quien no quiere firmar nada para no ver reducido su espacio de política ha sido Brasil, que nunca firmó ningún tipo de acuerdo en materia de inversión, estamos hablando ahora, que tiene que ver con mucho de lo extracomercial, ¿no? Bueno, este es un aspecto que por ahí en las preguntas podemos seguir avanzando, y en el desarrollo de mi poco tiempo que me queda lo voy a seguir planteando. Con respecto a las inversiones, es decir, este acuerdo otorga, digamos, las cláusulas o incluye las cláusulas tradicionales de nación favorecida, de trato nacional, compensación por expropiación, regla de transferencia, etcétera. Pero lo que tiene que ver una primera disrupción con el esquema de resolución de disputas, a diferencia de lo que estamos acostumbrados en la región, que fue, digamos, la inclusión del esquema de resolución de inversor privado o Estado, ¿sí? Que dirimen sus disputas en mecanismos como, tan conocidos para Argentina como el CIAD y el Centro Internacional de Disputas en el ámbito del Banco Mundial u otros. ¿Sí? El RCP, digamos, ha mantenido se mantiene distante de eso. Puede aprobarse en un futuro, pero eso va a ser a voluntad de los distintos países miembros. ¿Sí? Tampoco reconoce el derecho al preestablecimiento, ¿sí? Que muchos de los acuerdos estos de tercera generación ya se conocían o se incluían. Y incluye en aquellos casos que se reconozca al sistema de ICDC, digamos, digamos, de privados Estado, hay una salvaguarda para las regulaciones de bienestar público. Es decir, ¿a qué viene esto? Esto no es solo, digamos, no es China, por decir un caso, que después podemos ampliar un poco, pero también, digamos, países como Australia se mostraron muy reacios a aceptar esto. Acuérdense que Australia tuvo una disputa muy grande con la Philip Morris por el tema de, digamos, cuando puso leyes antitabaco. Entonces, a partir de ahí empezó, digamos, a tratar de retasear, a disminuir la potestad de estos, digamos, tribunales arbitrales privado-estatales,
bueno, India, que no se suma nunca, digamos, también es bastante reacio a este tipo de acuerdos, a este tipo de esquemas, etcétera, etcétera. Entonces es importante, digamos, la historia explica el porqué de esa posición, ¿no? Del tema de servicios también se incluyen restricciones, ¿sí? Digamos, en el acuerdo. Es decir, va liberalizando provisión de servicios, va liberalizando inversiones, etcétera, etcétera, pero de forma muy cautelosa, ¿sí? Por otra parte, le sigue permitiendo a los países el fijar criterios y seguir qué tipo de servicios puede, digamos, estar abriendo a la competencia o qué tipo de servicios pueden ofrecerse transfrontera en su país, ¿sí? Hay una cuestión de requerimiento de presencia local, regulación de entradas, profesionales, no profesionales. Esto es un tema, digamos, donde hubo siempre disputa con India. Acuérdense que India es un país, digamos, que se destaca por la provisión de servicios, exportación de servicios, y hay mucho tema de profesionales viajando, digamos, asentándose en otros lados, entonces tiene que ver con los permisos de residencia, etcétera, etcétera. Y después hay requerimientos especiales para la provisión de servicios financieros, porque un poco, bueno, el tema de con quien leche se quema, bueno, no me acuerdo bien, soy malo para las... Pero el tema, acuérdense, bueno, de todas las crisis financieras y la del sudeste asiático, y eso es interesante también destacar, eh, digamos, cómo ellos, digamos, siguen siendo cautelosos en su apertura. No es que no abran el sector financiero, sí lo hacen, pero siempre, digamos, siendo recelosos de cómo van haciéndolo, ¿no? Después está el tema de propiedad intelectual. Recordemos que el Asia-Pacífico se ha convertido en el hub tecnológico científico, digamos, y es el líder en numerosas industrias a nivel global. Es decir, tenemos China, pero tenemos también Japón, Corea del Sur, ¿sí? Estos países hay un nivel de capacitación y de educación que hoy, digamos, ensombrece al resto del mundo y a Occidente inclusive, tal, si uno toma digamos, compara los desarrollos en educación, en matemáticas y ciencias del sudeste asiático, cualquiera sea el país, y lo compara con Occidente, bueno, los sistemas nacional de innovación son digamos, también muy fuertes. Hay una política industrial que esto ha sido desarrollado por todos los países, es decir, desde Japón de la posguerra, pasando por Corea, Taiwán, China, Vietnam, es decir, hay una idea de políticas activas, y esto también importa o también influye en el tipo de acuerdo que se va a lograr. Y por último hay una cuestión de transferencia de tecnología, ¿sí? Que es también importante y que está detrás de, digamos, de lo que va a ser el capítulo de propiedad intelectual de este acuerdo. Digamos, los países miembros del RCP se comprometen a ir cumpliendo con los diversos acuerdos en materia de propiedad intelectual. Recuérdese que hoy la mayoría de las patentes que están registradas en la USTO provienen de China, es decir, cuantitativa y cualitativamente la región es, digamos, es líder en materia científico-tecnológica, les interesa, digamos, posesionarse como creadores de propiedad intelectual, pero no quieren, digamos, atarse desde el punto de vista de reglas a provisiones que, digamos, incluía Estados Unidos digamos, en sus acuerdos de libre comercio, en el TPP, etcétera, que iban a expandir la protección de la propiedad intelectual. Y ello podía perjudicarlos. Es decir, esto no solamente surge a instancias de China, sino también de Corea del Sur, de Japón, etcétera, y obviamente del resto de los países que están más rezagados científica y tecnológicamente. Digamos, en definitiva, lo que, digamos, de una visión de economía política internacional, digamos, los acuerdos de tercera generación chocaron ante los problemas internos, básicamente. Por eso Trump se va, digamos, porque digamos, no se retira Estados Unidos porque no querían, digamos, los países restantes firmarlo, sino por las presiones que hubo al interior de Estados Unidos. Y el modelo de desarrollo hacia emergente
digamos, es importante en cuanto al estadio de desarrollo, ¿sí? El tema de preservar los espacios de política económica, y nos vamos apurando para terminar con estos 10 minutos y dejar tiempo para las preguntas, tiene que ver, digamos, en definitiva, la idea esta del... Lo ideológico influye, pero no es determinante, digamos. La integración se va haciendo a partir, digamos, de una visión pragmática, ¿sí? Hay una pequeña tabla, digamos, comparando América Latina con Asia, digamos. En América Latina somos muy ideológicos, digamos, nos juntamos según nuestras afinidades. Hay mucha copia e imitación, digamos, que es lo que se observa, digamos, desde los 90 para acá, digamos, en los tratados que firmamos, en materia de inversiones, en los acuerdos que hacemos. Hay una cuestión de exclusividad, que es un poco, digamos, esto del one size fits all, digamos, de la cosa, bueno, este es el acuerdo de tercera generación, te sumás, porque si no estás fuera y quedás fuera del mundo, etc. En cambio, en Asia hay más la cuestión esta multilateral, incluyente y de construcción, ¿sí? La última filmina, y perdón si me demoré, digamos, más de lo debido, tiene que ver con este gráfico. Y solo trae, digamos, digamos, las barras de la participación de cada región en el PIB, en el Producto Bruto Mundial en 3 instantes del tiempo, ¿sí? Es decir, y acá lo importante, bueno, fíjense que en el 2000 la participación del Asia-Pacífico todavía superaba el 25% y va creciendo hasta llegar a compararse digamos, a lo que es Norteamérica como región, incluyendo Canadá y México, ¿no? Y por el otro lado tenemos América del Sur, que cada vez es más irrelevante, ¿sí? Es decir, pierde peso, etc. Y ahí me parece que la enseñanza que nos deja este acuerdo es que tenemos que empezar a buscar, a tender puentes, digamos, desde una visión pragmática, tratar de generar cadenas de valor regionales desde una posición activa, tratar digamos, de ver digamos, cuáles son nuestras restricciones y cuáles son nuestras limitaciones también que tenemos en materia, digamos, de estructura económica, etcétera, pero, digamos, tratar de salir de las ventajas comparativas estáticas para pensar dinámicamente cómo podemos ser dentro de 20, 30 años y en función de eso ir construyendo instituciones. Bueno, perdón por la expansión en los 10 minutos, Ezequiel, y seguimos con No, las no, no, preguntas. ha sido muy disciplinado, no, 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 estuviste muy bien de tiempo, así que te agradecemos también por eso y por tu presentación, obviamente. Sin duda nos dejás con mucho para reflexionar y nos dispara varios comentarios y consultas a los que vamos a volver seguramente luego de la siguiente presentación. Mariano, gracias por acompañarnos hoy, como siempre, y tenés la palabra. Bueno, muchas gracias. Ezequiel, primero quiero empezar con los agradecimientos. Primero a la Fundación, obviamente en cabeza de Ezequiel, siempre que me convoca, para mí es un gusto. Siempre plantea los temas más interesantes, más de punta, y la verdad que me alegra mucho poder responder a las convocatorias. Gracias, Leonardo, también por compartir el panel conmigo hoy. Y gracias a todos ustedes por haber dedicado parte de su mañana y conectarse para escuchar esto. Cuando planeábamos la charla, planeábamos hacer una especie de ping-pong, y yo tomé a mi cargo la parte geopolítica. Y me parece que para todos los que están viendo este video en directo y después que va a estar en YouTube, es importante contextualizar el RCEP dentro de fenómenos globales que tienen una trascendencia, no quiero decir mayor en el sentido de que lo comercial sea restricto, pero sí es importante tenerlas en cuenta por una cuestión. Básicamente, el mensaje principal de mi presentación es que la forma de analizar el RCEP para nosotros, tanto como desde el punto de vista de Argentina como país y de América Latina como región, crecientemente debe incorporar la variable geopolítica como una variable explicativa con un peso cada vez mayor, ¿sí? Es decir, nosotros analizábamos los fenómenos comerciales, los acuerdos comerciales, las relaciones comerciales, con un lente en el cual la geopolítica no era de tanta relevancia como es ahora y va a ser en el futuro. Es decir, como instrumentos
¿sí? Como instrumentos en un contexto de creciente competencia entre estados, ¿sí? Competencia comercial, pero crecientemente competencia geopolítica, ¿sí? Para esto propongo dos cuestiones. Primero, una variable temporal, ¿sí? Para poder contextualizar esto tanto en pasado, presente y tratar de avisorar a futuro. Y después en diferentes dimensiones, y voy a proponer tres: la dimensión global y después la dimensión regional, tanto en el Asia-Pacífico, y van a ver que voy a referirme a esta región como Asia-Pacífico / Indo-Pacífico, porque crecientemente estas dos etiquetas reflejan los modelos geoeconómicos diferentes o divergentes, eso está por verse, ¿no? Y después, en la otra parte de regional, para América Latina, ¿sí? Porque creo que la cuestión geopolítica, y Leonardo bastante voy a tratar de hacer estas conexiones lo más posible con la presentación de Leonardo, ha marcado bastante claramente estos dilemas del desarrollo, ¿sí? Bien, comencemos por la cuestión temporal, ¿no? Este tipo de acuerdos no pueden comprenderse si no se entiende una historia mínima de 15, 20 años, ustedes pondrán el número exacto, en donde la OMC ha dado crecientemente respuestas de menor alcance y de menor profundidad, ¿sí? Lo que muchas veces llamamos la crisis del multilateralismo, en el caso comercial, se refleja y se rubrica en el auge de este tipo de acuerdos, ¿sí? Lo que, digamos, Stiglitz nos hablaba en los 90 de los Roaring 90s, el final de la Guerra Fría, la caída del muro y esa esperanza fukuyamesca de que, clintoniana, de que el mundo se rehiciera a la medida de acuerdos de alcance global, liberal, neoliberal, llámenlo como quieran. Esto es importante, ¿por qué? Porque revela lo que Krauthammer denominó un momento unipolar. Ese momento unipolar hoy no existe. Podemos decir que se desintegró, que estalló, que no tiene más peso, pero es muy importante comprender esto. ¿Por qué? Porque la arquitectura comercial internacional, y por ello también podríamos incluir la arquitectura financiera internacional, refleja una cierta economía política internacional, ¿sí? Entonces, en la construcción, digamos, hegemónica, digamos, para ponerle una palabra, de un líder que trata de rehacer el mundo a su manera, refleja una situación geopolítica de, llámenlo, hegemónica, unipolaridad, muy distinta a la que tenemos hoy, ¿sí? Esto hay que entenderlo, todos tenemos que entender que los fenómenos comerciales se están manifestando en consistencia con la situación geopolítica actual. Entonces, esta historia de creciente caída del momento unipolar, digamos, telón de fondo geopolítico que ha pasado del momento unipolar a una situación de hecho de multipolaridad, al menos en el plano comercial. Si quieren podemos hablar del plano militar en las preguntas, ¿sí? Entonces, en el presente nos encontramos con una situación de crisis del multilateralismo, de multipolaridad de hecho, ¿sí? Y algo muy importante en este punto, un creciente rol de China como centro geoeconómico global. Y esto es fundamental porque el centro de gravedad de los asuntos mundiales, económicos y comerciales se ha corrido al Asia, eso es innegable, podemos establecer un montón de métricas, pero por casi todas las métricas que quieran, desde el consumo de cerdo hasta el uso de cemento o la participación en el valor agregado en las cadenas globales de valor, hasta las más obvias, desde exportaciones e importaciones, ¿sí? Entonces, esto es un hecho muy importante. ¿Por qué? Porque revela una situación geoeconómica distinta y una situación geopolítica distinta también, que se agudizó durante la administración Trump, ¿sí? RCEP, uno también podría pensarlo desde el lente geopolítico como un movimiento defensivo, ¿sí? Como un movimiento donde China, a través, como una más de las iniciativas, la voluntad de China es, vamos a ponerlo de alguna manera clara, blindarse o blindar la región, ¿sí? Podemos ver otras iniciativas, como la iniciativa de la Franja y la Ruta, donde China ha buscado, ante una abierta hostilidad de la administración Trump
ante una abierta voluntad de flexionar su músculo unilateral y de presionar, o sea, de presionar a competidores y de hacerle, incluso a los aliados, hacerle bullying a los aliados, China también ha buscado encontrar ámbitos de cierta protección de su propio desarrollo, ¿sí? Podemos encontrar la franja que Ezequiel hicimos el seminario el año pasado, de la franja y la ruta, que era consistente con abrir vías a la Unión Europea para no quedarse afuera. Y podemos entender el RCEP desde la concepción diplomático-geopolítica, ¿no? Por supuesto, cuando miramos para adelante, tenemos acá un factor importante que es el factor India, ¿sí? También, en este tipo de geometrías variables del comercio mundial orientadas, dictaminadas por lo que es la geopolítica, ¿sí? Entonces aquí a futuro hay que pensar en encuadres geopolíticos que podrían profundizar el desarrollo de RCEP o debilitarlo. Por ejemplo, voy a dar, y ahora ya paso a la cuestión global. Dentro de esos encuadres, uno de los que podría modificar la ecuación geopolítica es el rol de Estados Unidos, claramente, ¿sí? Nosotros tenemos un RCEP que crece y, digamos, tendríamos que plotear las curvas, pero que crece a medida que el TPP o CPTPP o TPP-11 cae, ¿sí? La negativa norteamericana, que creo que fue la primera medida del presidente Trump, fue salir del TPP, hace crecer esto, ¿sí? Entonces, un retorno al multilateralismo, una posición distinta del presidente Biden podría ser una variable que podría llegar a modificar esta ecuación geopolítica. Aparentemente, hasta acá, en estos 100 días o un poco más, podríamos darnos cuenta que Biden está cambiando el tono más que, digamos, el fondo. Hay una competencia estratégica de fondo con China que no parece estar cambiando. Ahora bien, ¿sí? Hay otros instrumentos, un eventual fortalecimiento del multilateralismo, y ahí tendríamos que empezar a ver ese tipo de cuestiones. Ahora, la ecuación geopolítica fundamental sobre la que tenemos que apoyar el RCEP es un incremento de las tensiones entre Estados Unidos y China. Ustedes lo pueden llamar creciente bipolaridad, lo pueden llamar hostilidad. Bien, eso lo vamos a ver. Y hay grados, ¿no? Uno puede hablar de competencia, conflicto, confrontación, ¿sí? Ya directamente. Y podemos hacer el gradiente, obviamente. Pero hay que estar preparado para este tipo de cuestiones que no es terreno fértil para fortalecer el multilateralismo, pero sí para este tipo de multilateralismo global, digo, ¿no? Sí, este tipo de movimiento de multilateralismo más defensivo o minilateralismo, digamos, más regional, ¿sí? Bien. Ya entrando en los últimos, para no hacerlo demasiado largo, Ezequiel, perdóname, las dimensiones regionales, tanto en Asia como en América Latina. Vamos al tema de Asia. Los grandes ganadores en RCEP, creo que esto incluso se veía en la presentación que decía Leonardo, además de China, Japón y Corea del Sur, ¿sí? Son 3 países que han ganado mucho o ganan mucho de este acuerdo, ¿sí? Desde el lente geopolítico, la pregunta clave para nosotros es cómo el RCEP redefine las relaciones de poder al interior del Asia, ¿sí? Nosotros podemos hablar de las cadenas globales de valor, como bien mencionó Leonardo, podemos hablar de los mecanismos de creación de comercio o de desviación de comercio, podemos hacer análisis de sectores también, pero no nos olvidemos que en la mente, y esta es la parte complementaria con la presentación de Leonardo, la parte, el pong del ping-pong, ¿sí? Así como los chinos tenían diplomacia del ping-pong, este seminario, digamos, tiene esta idea. La idea es cómo se redefinen estas relaciones de poder al interior del Asia en momentos. La primera es la transformación geoeconómica, tanto el rol en las cadenas globales de valor que tiene Asia y el crecimiento de la clase media en el Asia emergente, que está traccionando el crecimiento mundial. Estos son 2 datos que desde el punto de vista económico son transformacionales y desde el punto de vista geopolítico también. ¿Por qué? Porque nosotros podemos hablar extensamente sobre el crecimiento de la clase media, por ejemplo, en China. Pero desde el punto de vista geopolítico, la clave es cómo ese sujeto
sujeto político redefine el contrato social entre el Estado y la sociedad en China. Estos son temas muy importantes y si no me creen, pregúntenle a Chile, ¿no? Claramente, nosotros tenemos que tener, Chile y Perú en nuestra región son dos casos donde el crecimiento económico creó sujetos políticos que redefinieron el contrato social a una costa del modelo de desarrollo, de cuestionar el modelo de desarrollo. Esta es un poco la idea, ¿no? Lecciones de Chile para China o lecciones de Perú para el Asia emergente. Esto es muy importante. Pasando al último apartado, ¿cómo se redefine el regionalismo en América Latina? ¿Sí? El cuadro que mostró Leonardo me parece que resume bastante bien. Él contrastaba América Latina con Asia. Yo lo que haría, más que contrastarlo, sería traerlo como un continuo desde el punto de vista geopolítico. ¿Sí? ¿Por qué? Diría, bueno, hace un tiempo yo había escrito sobre el ascenso del Asia y cómo esto generaba un vector que iba a transformar el proceso de integración regional en América Latina. De hecho, cuando escribí ese trabajo fue la manera en la que lo conocía Leonardo. Entonces, este vector de crecimiento de Asia redefine, la forma más inmediata de verlo es los países del Pacífico y los países del Atlántico, ¿sí? Cómo es que eso cambia los equilibrios económicos y políticos entre países que miran al Pacífico y países que miran al Atlántico. Y así la integración de muchos otros sectores, ¿sí? Esto lo vemos claramente. Se vio muy claramente en el NAFTA y cómo se redefinieron las relaciones en América Central, particularmente en México, ¿sí? Entonces, la primera pregunta para América Latina es esta: ¿cómo arquitecturas institucionales cambiantes, pasamos de TPP a RCEP, pónganle, afectan a América Latina? ¿Cómo nos afectan a nosotros como socios, ¿sí?, de una región que se está redefiniendo geoeconómicamente y geopolíticamente? La segunda pregunta, y con esta concluyo, es ¿cómo nos afecta a nosotros como Argentina? ¿Sí? En tres niveles. Uno, nuestra relación con el Asia emergente. Dos, nuestra relación con nuestros socios y vecinos regionales. Y tres, nuestra relación en nuestra estructura y dinámica de inserción internacional. Todas estas tres, tanto la relación con Asia como con América Latina, como nuestra estructura y dinámica de inserción internacional, impactan directamente en nuestro modelo de desarrollo económico y nuestra economía política doméstica, ¿sí? Es decir, el peso y el equilibrio entre actores y coaliciones político-económicas a nivel nacionales, ¿sí? Esto implica sectores, actores y, digamos, una distribución geográfica también, ¿no es cierto? No solamente una distribución de sectores sociales, sino una distribución geográfica. Así que, bueno, con esto concluyo, les agradezco mucho. Mariano, buenísimo, espectacular. La verdad que nos dejaste también mucho para pensar y para consultarte. Ya empiezan a llegarnos preguntas, comentarios, que se las voy transmitiendo. Y me gustó mucho esto de cómo se conectan, ¿no?, las iniciativas. Vos nombraste el TPP, nombraste el OBOR, pero también cómo todas estas iniciativas que surgen en Asia, cómo pueden dar lugar a nuevas iniciativas, ¿no? Cómo este acuerdo, por ejemplo, puede dar un acuerdo entre Japón y China, o un acuerdo entre Corea y China que estaba por ahí un poco suspendido, si quieren, pero que esto, a partir del RCEP, en los cuales los dos están adentro, tal vez pueda dar lugar a un nuevo acuerdo. Pero también, por ejemplo, Julieta Serikovic, una amiga y colega nuestra, nos pregunta, les pregunta, mejor dicho, cómo interpretan la interacción entre la Resilient Supply Chain Initiative de Australia, India y Japón con el RCEP. No sé si quieren empezar respondiendo esto. ¿Cómo pueden conectarse estas iniciativas, ¿no? No sé, Mariano, si vos querés empezar con esta... Sí. Perdón, habías apagado la cámara y no el micrófono. No, está bien. Me di cuenta recién. A ver, lo que me parece muy interesante del Resilience Supply Chain, sobre todo lo que es Resilience hoy, ¿sí? Justamente, ¿qué es la lectura geopolítica de lo que es Resilience? Porque incluso se especifica el rol de Australia, de India y de Japón, ¿sí? Yo creo, para mí, y digamos esto está abierto al debate y a la pregunta, ¿qué quiere decir resilience? ¿Sí? La resiliencia es la capacidad de que cuando algo sufre un shock,
vuelva a su estado original, ¿sí? Ahora, si nosotros vamos a redefinir esta iniciativa de las cadenas de valor resilientes como una manera de proteger la industria nacional, de fomentar el trabajo nacional, de crear un instrumento de relativo aislamiento, porque el shock de esa resiliencia es el impacto de China. Bien, esto justamente está marcado por las cuestiones geopolíticas. Acá, y me parece que lo debe saber mejor que yo, el tema de India y digamos, la distancia de India de RCEP, acá no es solamente una cuestión geopolítica. Acá si India le abre el mercado a China, lo inunda, ¿sí? Hay una cuestión de crisis de balanza de pagos, mucho más inmediata, ¿sí? No creo que India pueda hacer esta apertura a China sin más, porque hay una cuestión que India mismo lo llama lo de los subsidios encubiertos, con lo cual no va a poder competir y que le va a inundar el mercado. Desde el punto de vista geopolítico, que es la pregunta, me parece que lo más importante es que tanto estas iniciativas, otras como el Quad, por ejemplo, muestran que los alineamientos que se van tomando van siendo cada vez más repetitivos, ¿sí? Tenemos Australia, India, Japón, esta tríada la tenemos repitiéndose en muchas cuestiones que no son solamente comerciales o económicas, que podríamos decir al estilo de ventajas comparativas, sino que también la vamos teniendo por alineamiento geopolítico. Por eso incluyo la variable Estados Unidos, porque un Estados Unidos más militantemente, más fuertemente, con una especie, digamos, de avanzar sus intereses de una manera mucho más directa para cerrar, bloquear, debilitar China, obviamente va a hacer que los socios de Estados Unidos tengan una cuestión mucho más dura en cuanto a no aceptar. A ver, el dilema estratégico de estos tres países que se mencionan, Australia, India y Japón, sobre todo Australia, ¿sí? En el caso de Australia es más claro, acá hay un dilema estratégico muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno tiene países cuya seguridad depende cada vez más de Estados Unidos, pero cuya prosperidad está atada cada vez más a China. Entonces ahí hay una divergencia que va a tener que aprender a manejar y que va a cambiar, ¿sí? Bárbaro, Mariano, mil gracias. Voy con una pregunta hacia Leonardo y luego vuelvo a vos, Mariano, con una pregunta que hace Martín Piñero, pero primero, Roxana Blasetti, le interesa, Leonardo, si podés profundizar el tema de la propiedad intelectual en el acuerdo del RCEP. Entiende que habría cláusulas que no van más allá del TRIPS. Si esto podés profundizar. Recordá desactivarte el micrófono. Ok. Mira, para decirlo rápidamente, me parece que digamos, en la pregunta está un poco la respuesta que yo puedo dar en este momento para no extendernos, ¿no? Digamos, se trata de no ir más allá de lo que está en TRIPS. Digamos, si en algunos casos pueden avanzar bilateralmente, algunos países ceder más, otros menos. Pero bueno, si me permite, digamos, se me permite hacer un debate o una charla con uno de los puntos que dijo Mariano, que me parece interesante, y cortando con las preguntas, y perdón por el resto del público, pero no, con este tema que Mariano decía, bueno, hacia dónde va el mundo y cuál va a ser la postura de Estados Unidos, ¿no? Y tiene que ver con un poco esto del propiedad intelectual y otras cosas, es decir, cuál es la visión que digamos, Biden quiere retomar el multilateralismo, ¿no? Quiere volver a estar en el mundo. Digamos, si hay dos lecturas que uno puede, dos hechos que me parecen importantes para marcar ese retorno, o marcar esa nueva posición de Estados Unidos. Una de continuidad y otra de ruptura respecto a Trump. La de continuidad cuando, con el tema del COVID y las vacunas, dijo, bueno, primero Estados Unidos va digamos, a tratar de resolver su problema y después vemos si tenemos excedentes, ¿no? Cuando salía Macron a plantear el tema de ser, digamos, de tener una posición, si se quiere, moral y dar vacunas al resto del mundo, etcétera, Estados Unidos es como que dijo primero nosotros y después vemos. No sé si recuerdan. Pero por otro lado, hace pocos días salió con el tema del waiver a la propiedad intelectual. Y por eso es la relación con la pregunta. Dijo, no, vamos a, digamos, digamos, yo apoyo que, digamos, no tengamos
que se pueda producir vacunas, etcétera, y dejemos de lado la propiedad intelectual. Entonces, a lo que voy es, si se quieren, digamos, retomando un poco la pregunta que hacían el público y lo que planteaba Mariano, es decir, ¿qué tipo de multilateralismo va a ir Trump o qué tipo de acuerdos va a ir a promocionar al resto del mundo, por ejemplo, pensando en América Latina, ¿no? Es decir, se va a seguir, digamos, forzando esta tercera generación de acuerdos, esto de, digamos, fuerte, digamos, de defensa de la propiedad intelectual, fuerte en materia de inversiones, etcétera, etcétera, o va a tener otra, digamos, haber un cambio, digamos, no porque se torne más pro desarrollo, digamos, pro espacios de política para los países con los cuales firma, sino por una cuestión de contener a China y dar también un multilateralismo, digamos, salir de la visión que tenía, digamos, mismo el Partido Demócrata con Clinton, etcétera, de esta visión así fuerte, ¿no? En materia de... Digamos, es una pregunta que va relacionada con lo que dijo Mariano y una reflexión, ¿no? Y un poco también tiene que ver con la pregunta que se hacía. No sé si es muy disruptivo o, como decís, distópico, digamos, mi inclusión de esta pregunta en el momento. De esta reflexión, perdón, Mariano y Ezequiel. No, Mariano, si querés reaccionar a lo que dice Leonardo, adelante. No, me parece, a ver... Surgiendo más preguntas. Creo que es una pregunta sumamente válida, ¿sí? Hacia dónde va Estados Unidos. Nosotros tenemos grandes cambios y cambios estructurales, ¿sí? Fíjate que la participación en el ingreso de las clases trabajadoras, sobre todo blancas, en ciertos cinturones exindustriales ya. Entonces eso alteró la economía política norteamericana, llevando al poder a alguien que nadie vislumbraba que podía llegar al poder, que era el presidente Trump. Los límites del presidente Biden, por eso hablé del tema de la supply chain resilience, la orden ejecutiva que firma Biden, creo que fue en febrero o marzo, creo que fue el último día de febrero, ves la foto de Biden con un chip en la mano. Entonces, acá no sabemos hasta qué punto estas son iniciativas estratégicas al estilo de Taft, de la diplomacia del dólar. Podríamos hablar de la diplomacia del chip o la diplomacia de la tecnología. Digo, hay una cierta divergencia en las cadenas globales de valor basadas en la seguridad. El caso de los microchips está clarísimo. Sí. Y ahí, volviendo a la pregunta de Leonardo, lo más distópico que se me puede ocurrir en el Asia hoy, viste que ahí en el libro de superhéroes yo tengo Guerra Nuclear con Watchmen, que es lo más distópico. Y vos decís, es Taiwán. Y hoy Taiwán, como productor de chips, es un peón en un tablero geopolítico. Antes era un productor de chips, ¿me entendés? Es la diferencia. Vieron que en el libro On China, Kissinger distingue entre jugar al ajedrez y cómo es Occidente, y jugar al Go. Bueno, yo te diría lo siguiente, obviamente yo de Kissinger no me voy a poner a la altura ni mucho menos, pero el tema del RCEP, un poco también trayendo la pregunta esta que veo en el chat, perdón Ezequiel, pero vi ahí la de Martín con el tema del Quad, y RCEP puede ser un tablero de ajedrez o un juego de damas. Volviendo a la pregunta de Leonardo, viste, el multilateralismo comercial del Clinton era un juego de damas, ¿sí? O bridge, si les gusta más Downton Abbey. Entonces, ahora es un juego de ajedrez, ¿me entendés? Entonces, cada pieza que uno va moviendo es completamente diferente. Por eso decía yo el lente geopolítico. Vos no veías a Taiwán, no veías, por ejemplo, el tema de las tierras raras como un instrumento de presión en la relación China-Japón. Lo veías dentro de la sinergia creada en una cadena global de valor. Hoy no. Hoy estas cuestiones son muy importantes. ¿Quién hubiera pensado que TikTok iba a ser una amenaza a la seguridad nacional y a la vida de Estados Unidos? Si era una aplicación para que los adolescentes se estupidizaran gratis. Es más, Neil Ferguson describió a TikTok como la venganza china por las guerras con el opio. A ese nivel, es decir, digamos que, bueno, es Ferguson, ¿no? Siempre le gusta, es muy tirabombas. Pero me parece que hoy en día ya se ha transformado, obviamente hay que comprender, digamos, toda la capacidad de succión de datos que tienen estas aplicaciones, ¿sí? Vos te bajás una aplicación cualquiera y te pide acceso a modificar tus fotografías. Nadie lee esos contratos, viste, que tienen las aplicaciones, pero los tiene.
Ahora, en el contexto de una cuestión geopolítica, y en ese sentido sí opera la lógica de la Guerra Fría, no la Guerra Fría, pero la lógica de que todo movimiento que un país hace es a favor o en contra. Y esa es una advertencia para países como el nuestro, ¿no? Muy bueno, gracias. Gracias a los dos por ese intercambio, y creo que Martín seguramente se ha visto respondido con esto que comentaste recién, Mariano. Les paso una nueva consulta, en este caso de Norberto también, Norberto Contiroli, amigo y colega nuestro. Dice, si hay una mirada de suma cero entre el TPP y el RCEP, lo que parecen ser dos regímenes diferentes pero no excluyentes, ¿qué indicadores ustedes consideran que vale la pena monitorear para ver la evolución en el balance de fuerzas de la competencia China-Estados Unidos en esos dos espacios? Y en particular, ¿cuál creen ustedes que es el rol de la centralidad de ASEAN en ese balance? ¿Hay aquí alguna lección interesante para Argentina, para el Mercosur? Cualquiera de los dos, no sé si... Mariano, que es más... Como tomo, no hay problema, tomo, y más, si viene Norberto, siempre son disparadores provocativos para pensar. Obviamente, bueno, gracias, y me parece que el primer indicador acá, el primer indicador es la participación o no de Estados Unidos, ¿sí? Parece obvio, ¿sí? Pero la participación o no de Estados Unidos da la primera métrica de beneplácito o no de los Estados Unidos. Segundo, la participación o no de los socios más cercanos, por ejemplo, quienes tienen acuerdos de seguridad con Estados Unidos. Tercero, órdenes ejecutivas de política exterior que puedan, digamos, horadar o no estos acuerdos, ¿sí? Por eso vuelvo a la primera pregunta que se hizo. Las órdenes de Supply Chain Resilience, que nosotros la podemos llamar compra nacional también, ¿sí? O de seguridad, digamos, lo voy a poner así con un término de Busan, ¿sí? de relaciones internacionales. La securitización de las cadenas globales de valor, esto es una cosa nueva, quiero decir, esto es una cuestión que hay que monitorear. Me parece sí pero muy importante recuperar el comentario de Norberto en esto de ASEAN. La lección más clara que yo creo que nosotros, y esto no es una idea mía, es una idea de Félix Peña, ¿sí? Es recuperar el ASEAN Way. ¿Sí? La manera de ir construyendo regionalismo, me parece que esto es una lección que incluso en la presentación de Leonardo está muy claro. ¿En qué? En la construcción institucional. Las instituciones, por definición, son juegos iterados entre actores, repetidos, ¿sí? Digo, nadie me va a fiar a mí en un kiosco que no sea el de la esquina de mi casa, pues no me conocen. Entonces, con ese ejemplo tan tonto, uno puede entender, no sé si tonto, pero por lo menos tan obvio, uno entiende la construcción de la confianza mutua que va dando lugar a las instituciones, que las instituciones no son otra cosa que una manera de resolver conflictos, ¿sí? Por encima de los intereses. Si no, tenemos solamente los intereses actuando. En ese sentido me parece muy importante, tanto para la Argentina en particular como para la región latinoamericana, la manera de construir institucionalidad, ¿sí? Y esto estaba en la presentación de Leonardo cuando él hablaba de ideologismo, pragmatismo, de one size fits all versus algunas cuestiones. Digo, en ese sentido, bueno, hay gente que está escuchando que sabe mucho más que yo, pero contrastar la evolución institucional y la manera de diseñar mecanismos de resolución de conflictos que tiene Mercosur versus los que tiene ASEAN. Porque además, y un segundo más, no me quiero extender mucho, discúlpame Ezequiel, además pensemos que aquí vamos a tener que lidiar con cuestiones nuevas, distintas. Todo lo que es, digamos, la dimensión ciber, la dimensión espacial, la naturaleza eminentemente dual de las tecnologías que están en los productos que se están comercializando. Eso no lo tenés en soja, ¿sí? ¿Quién te va a decir que la venta de soja es una cuestión de tecnología dual? No puedes usar un producto de soja o una planta, digamos, que produce aceite de soja, como se puede usar la estación de observación espacial del espacio lejano de Neuquén. Entonces, para resolver estos dilemas, porque, digamos, negarlo no sirve, ¿sí? Porque la verdad pierden todos con la estrategia del avestruz,
tomar un partido por un lado o por el otro, digamos, de escudé para adelante, tenemos una enorme bibliografía que nos muestra que no es el camino para países como la Argentina. Entonces, la única manera que nosotros tenemos es aumentar la transparencia, aumentar la visibilidad de intenciones y de intereses para generar un marco de contención, sobre todo si hay mayores tensiones a nivel de la centralidad del sistema mundial. Sí, yo una última observación, porque creo que estamos terminando con el tiempo, y en base a esa tabla que había capturado esos dos conceptos, y me parece interesante en cuanto a los esquemas de integración excluyentes que tuvimos en América Latina, sea digamos, de una versión o de otra, ¿no? Es decir, sea el Grupo del Pacífico o lo que fue, no sé, el Banco del Sur, por decir algo. Es decir, están los amigos o están los que están con la tercera generación y no hay nadie. Digamos, esto excluyente que tuvo, digamos, y que mantiene América Latina, si se quiere, esta visión, perdón, las anteojeras ideológicas que marcaron, digamos, los procesos de integración en el pasado y nos siguen, digamos, influyendo en el presente, y la visión esta incluyente del Asia, ¿no? Digamos, de tratar, y no solamente se ve con lo comercial, sino se ve con los acuerdos de Tiananmen, digamos, el tema de los... cuando fue la crisis financiera del Asia, digamos, tratando de resolver las cuestiones entre los países, aunque fueran divergentes, aunque todavía no estuvieran, digamos, asociados comercialmente, pero tratar de generar algún mecanismo para poder, digamos, generar algún tipo de seguro frente a la crisis, y han tenido respuestas en cada momento. Y yendo a esto de lo incluyente y digamos, y lo excluyente, las señales, digamos, que tenemos es que digamos, hay crisis en el Mercosur, que todo el mundo, digamos, y bueno, estaba Julieta por ahí que es una experta, etcétera, y hay muchos de los que nos están escuchando que conocen mucho más que yo, pero también podemos pensar que los acuerdos que antes, digamos, países que tenían esta orientación al Pacífico, digamos, Chile, Perú, Colombia, con esta visión de los acuerdos de tercera generación, etcétera, y las crisis político-institucionales que están teniendo todos estos países, digamos, y que tiene América Latina, pero centradas hoy inclusive con la cuestión en Chile, con una nueva elección, digamos, de constituyente, etcétera, pueden hacer cambiar también a futuro, y nos hace ver la necesidad de empezar a repensar la integración, no desde el punto de vista de los beneficios comerciales que nos genera en el corto plazo, sino cómo nos permite, digamos, trazar un sendero de crecimiento inclusivo y sustentable en el largo plazo. ¿Sí? Porque, digamos, otorgar derecho a los, digamos, sobreproteger a los inversores, sabemos que no es digamos, no es una respuesta que nos permita, que nos asegura crecer a nosotros como país o como región, ¿sí? Digamos, esto de dar los acuerdos que hemos ido firmando en los 90 en Argentina, etcétera. Tampoco no darle derecho, digamos, tenemos que, digamos, a lo que voy es que tenemos que pensar la cuestión de la integración económica, los procesos como el RCEP nos pueden servir para repensar la integración a América Latina y repensarlos también desde una visión incluyente, una visión pragmática y, digamos, y repensar el modelo de desarrollo hacia donde tiene que ir la región. Es decir, la región, como todo el mundo está en crisis, lo trataba de demostrar en la última filmina donde se veían digamos, las barras de la importancia mundial que tiene América Latina. Y la crisis puede profundizarse más allá del COVID, digamos, por aspectos que tienen que ver con el cambio climático, que es, digamos, algo que como región nos puede pegar muy fuerte, y fundamentalmente aquellos países que están basados su inserción internacional en la exportación de hidrocarburos, ¿no? Es decir, que de golpe pueden quedar sin mercado. Bueno, pues esto es otro tema para otro debate, pero lo que quiero decir, tenemos que repensar la región digamos, el punto de vista de la inclusión y del punto de vista de la sustentabilidad, y también de cómo podemos reinsertarnos
Y ahí hay que pensarlo geopolíticamente. Mariano es más, digamos, conoce más que yo, etcétera, pero esto de pensar que podemos exportar más limones o menos limones no es contra los limoneros, que quiere decir, o más soja, menos soja, sino pensar cómo nuestros esquemas de integración nos sirve para posesionarnos en 20, 30 o 40 años como una región, digamos, insertarnos globalmente de forma diferente. No sé si se entiende. Es decir, dejar de ser un productor de materias primas para, digamos, avanzar en cadenas de valor, tener cadenas de valor más resilientes a nivel regional, sin, digamos, sin volvernos autónomos, digamos, sin ser una cuestión cerrarnos, pero sí, digamos, repensar todo esto. Yo creo que este acuerdo del Asia nos permite pensar, repensar todo esto, ¿no? O al menos eso intenté con mi presentación resaltar. Sí, sí, totalmente, Leonardo. Creo que es un tema que dejaste bien claro, ¿no? Cómo hicieron un traje a la medida en la forma de construir el regionalismo en Asia y que seguramente es una lección para, o por lo menos algo para tener en cuenta en cómo construimos de nuestra región nuestro regionalismo, que siempre hemos visto uno solo, ¿no? Y lo hemos tomado tal vez como una receta única o como un modelo único y es bueno poder ver por lo menos o considerar otras formas de construir nuestro regionalismo. Así que me quedo con eso último y también con todas las reflexiones que ha tenido Mariano, que la verdad que también nos ha hecho aprender muchísimo con sus conceptos y sus reflexiones. Bueno, les quiero agradecer a los dos, vamos a finalizar, creo que en horario más disciplinados no podemos ser. Les quiero agradecer por el tiempo, a todos los que participaron por el interés, y me parece que esto es un tema que no concluye acá y que vamos a seguir desarrollando en alguna o en muchas de las actividades que desarrollamos en la Fundación e incluso en otros ámbitos. Así que nada, agradecerles a los dos y espero que pronto nos volvamos a encontrar, ya sea para tratar este u otros temas. Les quiero mandar un gran abrazo a los dos y un saludo a todos los que participaron. Y nuevamente muchas gracias y los esperamos en la próxima actividad. Gracias.